Yo ho, marineros de agua dulce, bienvenidos a la vida de un pirata. Aborden mi navío, pero les advierto que este no es lugar para temerarios. Si quieren formar parte de esta tripulación, primero deben de conocer todos los aspectos que forman parte de la vida de un pirata. Despreocúpense, yo les iré dando los datos uno por uno. Datos que les serían útiles para sobrevivir en esta vida. ¡Deténganse! Están por entrar en mi camarote. Aquí puede descubrir lo mejor de los piratas, pero entren por su propia cuenta y riesgo. Estos cuadros representan historia de grandes piratas. Pronto yo también tendré un cuadro colgado de la pared. Al hablar de piratas, vienen a nuestra mente muchas preguntas a responder. ¿Quiénes fueron estos hombres? ¿Cuáles eran sus móviles? El término ha tenido dos definiciones. Es la primera la que nos compete, la cual está asociada al individuo que cometía robos, incendios o secuestros en alta mar. La historia de la piratería ha sido asociada desde los más notorios como Henry Morgan y Barba Negra, hasta mujeres como Mary Read y Anne Bonny. Según Moira Butterfield, esta actividad fue obra de personas sin escrúpulos, capaces de lo que sea por dinero, desde únicamente robarlo hasta asesinar o inclusive traicionar a su nación, como fue el caso de las guerras napoleónicas, donde traicionaron a la nación al vender secretos y dar asilo a espías franceses. En la actualidad se tiene una imagen romántica de ellos, porque se les asocia con las islas tropicales, y ahí hay un encanto en torno a ellas. A continuación nos enfocaremos a hablar de la vida de los piratas que formaban parte de la llamada Edad Dorada, la cual es conocida así porque fue la época en que operaron los más notorios. Muchos historiadores difieren sobre los años de duración de esta era. David Cordingly, quien es considerado la máxima autoridad en la historia sobre los piratas, señala que fue desde 1650 hasta 1710, aunque muchos otros historiadores toman como referencia del año de 1700 al 1720. Ahora toca que conozcan a uno de los piratas que entró en funciones en la recta final de esta era, Bartolomé Roberts, mejor conocido como Black Bart. Las comunidades españoles lo llamarían Bart el Negro, más que nada famoso porque apresó 400 navíos en sus 4 años de carrera, de 1719 a 1722, algo que lo convertiría en uno de los piratas más exitosos de su tiempo. La presente cápsula es para que conozcan la vida de este hombre. Después de lo mismo revisaremos si existe alguna representación del hombre dentro de los medios de comunicación. Acompáñenme en este recorrido.
Biografía. Bartholomew Roberts, también conocido como Black Bart y como John Roberts, nació en Carisbrooke, Gales, en 1682. Algunas fuentes sugieren que su fecha de nacimiento es el 17 de mayo. Se dice que se hizo a la mar por primera vez a los 13 años, enrolándose en la Marina Real Británica, donde permaneció desde 1702 hasta 1713, por lo que podemos decir que tuvo una participación activa en la Guerra de Sucesión Española. Al salir de la marina entró al servicio en un barco esclavista, The Prince of London, en la cual partió desde Londres a las órdenes de un capitán de apellido Plum. En dicha embarcación sería el segundo de a bordo. Zarparon desde Inglaterra en noviembre de 1719. En este viaje llegarían a Guinea en febrero de 1720. Es en su estancia en Anambú, mientras cargaban esclavos para llevar a las Indias Occidentales, que fueron capturados por la tripulación pirata del capitán Howell Davis, razón por la cual Robert se vio obligado a unírsele. En un principio demostraría una profunda aversión a formar parte de este mundo. Seguramente, de haberse presentado la oportunidad de escaparse, la habría tomado. En su documental Bajo la cubierta, David Cordingly señala que por sus habilidades como navegante pronto se convirtió en el segundo de a bordo de Davis. Se quedaría con su cargo al morir este, en un intento de asalto al fuerte de la Isla de los Príncipes, Isla de Príncipe. Cambiaría sus principios, tal vez se amedrentó. Después de un tiempo, se cuestionó las libertades que traía en este mundo. Podemos decir que a Black Bart le transmitieron el gusto por la vida del pirata, por sus captores, de una manera progresiva, en especial por Howell Davis. Así es como comenzaría su carrera como capitán pirata a los 37 años de edad. Apenas llevaba 6 semanas a bordo de este navío. Al principio se opuso al nombramiento, por su escasa experiencia, pero terminó por aceptar debido a la insistencia de sus compañeros. Según dicen, estas fueron sus palabras al asumir el cargo. Puesto que ya he hundido mis manos en el agua turbia pero fascinante de la piratería, acepto el cargo, pues siempre es más honroso ser comandante de piratas que un simple hombre vulgar. Muchos autores se han encargado de hacer una descripción del personaje, al mencionar que era un hombre alto con cabello oscuro quien se distinguía por ser abstemio, dado que prefería el té al alcohol. Siempre iba limpio y bien vestido. Detestaba la crueldad, mundanidad y ebriedad, a pesar de que infligía muertes despiadadas a sus víctimas. Le encantaba la música, sabía leer y escribía con una buena caligrafía. Javier Sanz mencionaría esto en su artículo Black Bart, el único abstemio conocido en el mundo de la piratería. Además, trataba con corrección a las mujeres y nunca forzó a ningún hombre a que se uniera a su tripulación. Roberts trataba a su gente por igual. Siempre estaba dispuesto a escuchar sus opiniones, era generoso con el reparto de los botines. Por el éxito de sus hazañas, nunca fue cuestionado su liderazgo. Utilizaba la sorpresa y velocidad en sus ataques. Su primera acción como capitán fue dirigirse a la Isla de Príncipe, con el fin de vengar a Davis. Desembarcaron alrededor de 30 hombres, infiltrándose por la noche para atacar el fuerte. Estos iban comandados por el segundo de a bordo de Black Bart, Walter Kennedy. Se desplegó por todos los puertos de la ciudad. Al ser avistados por los portugueses, abandonaron sus puestos y huyeron al pueblo. Los piratas prendieron fuego al fuerte, arrojaron los cañones por el precipicio al mar. Después asesinaron a casi toda la población masculina del puerto y el pueblo. Robaron todos los objetos de valor que encontraron y quemaron el resto. Robert se dirigió hacia el sur, donde capturó un barco holandés procedente de Guinea. Después de saquearlo, lo devolvieron a su patrón. En Cabo López se hizo con una nueva embarcación, el Experiment, un barco inglés capitaneado por un hombre de apellido Cornet. Toda su tripulación se pasó a las filas del pirata, y como no podían llevarse el navío, lo quemaron. A continuación, en palabras de Daniel Defoe en su obra Historia General de los Robos y Asesinatos de los más famosos piratas, pusieron rumbo a Santo Tomé, pero al no encontrar nada en esa ruta, se dirigieron a Nobón, donde hicieron aguada.
cargaron provisiones y celebraron una votación para ver si el siguiente viaje lo hacían a las Indias Orientales o a Brasil, y al descantarse la mayoría por el segundo, pusieron rumbo hacia allí, y a los 28 días llegaron a Fernando, una isla deshabitada de esa costa. Hicieron aguada, embonaron el barco y se dispusieron a cruzar en busca de presas. Su primer atraco importante fue en el otoño de 1719. Al momento que después de varios meses en los que no capturaron ningún motín importante en las aguas de Pernambuco, al noreste de Brasil, se toparon con una flota misma que iba cargada con una gran cantidad de oro. Se lanzaron a por ella. Utilizaron una táctica muy notoria entre los piratas. Ocultaron los cañones y a la mayoría de la tripulación bajo la cubierta. Navegaron entre esos 40 navíos. Black Bart saltaría a una de estas embarcaciones, donde le exigió al capitán portugués que le indicase cuál de los barcos era el que llevaba la carga más valiosa. Al señalarle dicho navío, Roberts lo atacó. Se harían con un botín de oro con un valor de 100.000 libras esterlinas en monedas, una cantidad más que suficiente para retirarse, pero también había un cargamento de azúcar, pieles y tabaco, con 40.000 moidores, que eran las monedas portuguesas y brasileñas de aquel entonces, así como también cadenas y alhajas, y una cruz engastada con diamantes, la que según dicen fue diseñada por el rey de Portugal. Esta fue regalada al gobernador de Guayana, en agradecimiento, dado que él les permitió que desembarcaran en su ciudad, donde los acogió de la forma más cortés posible. Intercambiarían mercancías y cerraron algunos tratos con los bandoleros. En la costa de América del Sur, frente a la desembocadura del río Surinam, se apoderarían de otra balandra. Mientras la registraban para sacar el botín, avistaron un bergantín en el horizonte, así que Black Bart decidió apresarlo también. Tomó la balandra recién capturada, junto a un destacamento de hombres y fueron por él. Dejaría a cargo de su otro navío, el Fortune, a Walter Kennedy. Desafortunadamente, Roberts olvidó revisar lo que había a bordo de la balandra. Y sí, con esto le bastaría para esa incursión. Solo quería atrapar ese bergantín. Esta situación lo dejaría a merced de las corrientes desfavorables por 8 días. Los vientos en contra y la marea los arrastrarían por 30 leguas a sotavento. Al darse cuenta de que no había modo de alcanzar el barco que habían avistado, decidieron echar el ancla. Y sin más consideraciones, arriaron un bote para dar noticia de su condición al resto de la tripulación, para que ellos se acercaran a auxiliarlos. La carestía a bordo hizo que se dieran cuenta que había poca agua y no tenían forma de conseguir más, por lo que tuvieron que esperar a que fueran por ellos, algo que sucedió hasta 5 o 6 días después. Casi murieron de sed. Ante ellos tenían un río y unos lagos. Fue tal el extremo que se vieron obligados a levantar el suelo de la cabina, con la que improvisaron una canoa, misma con la que remaron hasta la costa. Así conseguirían un suministro de agua que les permitió salvar sus vidas. Días después regresó el bote, aunque llevaba malas noticias. Walter Kennedy, el segundo de a bordo de Roberts, se había hecho de una nueva presa, pero decidió emanciparse de su capitán y comenzar a hacerse con su propia reputación como pirata. Eso despertaría en Black Bart un deseo de venganza. Walter Kennedy se dirigió a Barbados. Cerca de la isla apresaron un barco procedente de Virginia, capitaneado por un tal Knock. A bordo no había pistolas, espadas ni machetes. Knock resultó pasivo a cuanto le pedían. Incluso 8 de los piratas decidieron embarcar con él. Este los llevaría de regreso a Virginia. Le regalarían 10 cajas de azúcar, 10 rollos de tabaco, 30 moidores y algo de polvo de oro, todo por valor de unas 250 libras. Por su parte, a sus marineros también les hicieron regalos, los dejaron irse. Mientras tanto, Knock no se sentía muy conforme con estos hombres que lo acompañaban. Siempre iba armado. Esperaba una traición por parte de ellos, hasta que llegaron a Los Cabos, donde 4 hombres lo abandonarían al subir a un bote que llevaban con ellos. Se dice que pretendían ir a Maryland, pero un temporal los arrojó a un lugar intrincado del país donde fueron bien acogidos por los plantadores. Permanecerían ahí por varios días sin que nadie descubriera que eran piratas.
Mientras que, al llegar a Virginia, el capitán Nock desembarcó, dejó en su barco a los otros 4 hombres que lo acompañaron, quienes pretendían llegar a Carolina del Norte. Corrió a informar al gobernador Spotswood de la clase de hombres que lo acompañaban. Este los hizo detener. También hizo que buscaran a los otros 4 hombres que seguían en las plantaciones, que también fueron apresados. Todos serían juzgados, condenados y ahorcados. Nott entregaría todo lo que los piratas le habían regalado. Obligó a sus hombres a hacer lo mismo. En cuanto a Kennedy, este navegó a la altura de Jamaica, donde apresó una balandra procedente de Boston. Iba cargada de pan y harina. En esta embarcación subirían varios marineros más quienes ya no querían seguir a Walter. No fue necesario que Roberts partiera en búsqueda del hombre, dado que, como dijimos, este se mostró incapaz de impedir que la tripulación amotinada lo siguiera completamente. Algunos lo abandonaron. Decidiría poner rumbo a Irlanda, pero debido a su mala geografía y a que no sabía navegar un barco, terminaron en Escocia. Es aquí donde el resto de los hombres que no estaban de acuerdo en seguirlo que decidieron abandonarlo. Algunos partieron a Irlanda, otros a Inglaterra, pero se sabe que muchos de estos hombres acabaron arrestados y encarcelados en Edimburgo, mientras que Walter se regresaría a Irlanda, donde se establecería como propietario de un burdel en Deptford Road. En algunas ocasiones saldría a practicar su antigua profesión, hasta que sería identificado por un antiguo compañero, quien lo delató con las autoridades, aunque algunas fuentes señalan que fue delatado por una de sus pupilas en el burdel. Fue encerrado en Bridewell, donde si continuamos con la teoría de que lo delataría una de sus prostitutas, esta convenció a un capitán que había sido atracado por Kennedy para que fuera a declarar en contra de él, cosa que este hombre de apellido Grant haría. Walter Kennedy acabaría en la prisión de Marshalsea, donde intentó conseguir su libertad al delatar a algunos de sus cómplices, pero como ignoraba su paradero, solo pudieron apresar a uno, quien consiguió el indulto al momento que mostró que se había unido a la banda contra su voluntad y por eso aprovechó la primera oportunidad para salirse. Como Walter era un bandido famoso, sería ejecutado el 19 de julio de 1721 en el dique de las ejecuciones. Pero dejemos a este pirata para otro momento. Si volvemos con Roberts para establecer su liderazgo y unificar a sus hombres mediante un pacto equitativo, decidió celebrar un juramento formal. Es así como crearía un código pirata con el cual se regirían todos bajo su bandera pirata. Más adelante les hablaré de dicho código y los puntos que lo conforman. A pesar de las penurias que pasaba por culpa de las provisiones que le había robado Kennedy, en la latitud de la deseada apresarían 2 balandras de las que consiguieron provisiones. Pocos días después apresaron un bergantín proveniente de Rhode Island. Siguieron su camino hacia Barbados, donde se toparon con un barco de Bristol, del cual sacaron diversas mercancías. Esas noticias llegaron a oídos del gobernador de los Barbados, quien ordenó equipar 2 balandras, la Somerset y la Pilipa, con 20 y 10 cañones respectivamente. El 26 de febrero de 1720, las balandras dieron alcance a Black Bart e infligirían graves daños a su nave. Para Robert sería muy difícil zafarse de ellos, a tal grado que se vería obligado a aligerar su barco. Lanzarían por la borda varios cañones, entre otros materiales. Se retiraron con rumbo a la Española. 20 de sus hombres murieron durante la travesía debido a las heridas que sufrieron en esa batalla. Tiempo después, a bordo de la balandra que aún conservaba, junto con un bergantín como su nuevo nave consorte, en la latitud de los Barbados apresarían e intentarían apresar varias embarcaciones, por lo que el gobernador de la isla prepararía una galera de 20 cañones, comandada por un hombre de apellido Rogers, quien venía de Bristol, así como una balandra al mando de otro hombre apellidado Graves. Lograrían darle alcance a Roberts, le infligirían un gran daño a su balandra, así como acabarían con la vida de varios de sus hombres. Black Bart decidió huir de ellos. Hizo que su maestro de aja tapara los orificios infligidos a su pequeña embarcación. Lograron huir, pero su bergantín consorte tomó otro rumbo, y nunca más volvieron a saber de él. Se dirigió a Santo Domingo, donde hizo aguada. Obtendría provisiones de los habitantes a cambio de mercancías.
Curiosamente se toparía con 13 ingleses que habían sido capturados por una balandra francesa, quienes se unieron a los piratas voluntariamente y demostraron ser un oportuno reclutamiento. No se quedarían mucho tiempo aquí, dado que no les pareció apropiado. Se fueron a las Granadinas y entraron en una albufera de Caricauc, donde terminaron de limpiar la balandra. Permanecieron ahí poco más de una semana. Incluso el gobernador de la Martinica francesa enviaría 2 balandras para apresarlo. Casi lo encontrarían ahí en las Granadinas, pero no dieron con ellos por un curioso golpe del destino, por lo que el pirata juró vengarse de los hombres de Bárbaros y la Martinica. Más tarde diseñaría una Jolly Roger para identificar a quienes consideraba sus más temibles y odiados enemigos. En dicha bandera aparece representado él parado encima de 2 cráneos, bajo los cuales podía leerse las palabras ABH y AMH, que significan A Barbarian's Head y A Martinican's Head, que se traducen como cabeza de un hombre de Barbados y cabeza de un hombre de Martinica. Robert zarparía con rumbo a Terranova, donde llegó a finales de junio de 1720. Atacaría el puerto de Trepsagate con 45 hombres. Se dice que al entrar en su barco tenía izada la bandera de Inglaterra al lado de su Roger, en lo alto del malestero. En el puerto había 22 veleros, pero quienes estaban a bordo al identificar al pirata huyeron tierra adentro, abandonaron sus embarcaciones. Se apoderaron de todo lo que había a bordo de esas embarcaciones. Después las incendiaron y hundieron, salvo una galera que venía de Bristol, a la cual decidieron tomar como su nuevo barco insignia. Al destruir todo el puerto decidieron navegar por el resto de las aguas de Terranova. Se encontraron con otros 9 o 10 buques de guerra franceses. Entre ellos se encontraba una de las embarcaciones con las que ya habían tenido un encuentro en el pasado. Tomaron uno de dichos navíos y destruyeron el resto, aunque antes las despojaron de sus cañones entre otras cosas. Apresarían otro barco en Terranova, el Samuel, en julio de 1720. A bordo de su bergantín, Robert zarpó el 20 de abril de 1721. Se dirigió a la desembocadura del río Sierra Leona, donde permaneció 6 semanas, hasta que sorprendieron y apresaron un buen barco, otro bergantín, que pertenecía a la Real Compañía Africana, el Oslo, al que rebautizaron Royal Fortune. La mayoría de los marinos que servían en el Oslo se pasaron a sus filas, entre ellos algunos soldados quienes querían huir del castillo de Keppy Coates. Capturarían más presas, a saber, el Richard de Bideford, patrón Jonathan Whitfield, el William Mead de Paul, el Expectation de Tonshant y el Samuel, capitán Gary de Londres. Con dichos barcos aumentaron su compañía al unírseles todos los hombres que podían incorporar a su propio servicio. El 16 de julio apresaron un barco de Virginia, el Little York, patrón James Phillips, y el Love de Liverpool. Lo saquearon y soltaron después. Al día siguiente apresaron un bergantín, el Phoenix, procedente de Bristol, patrón John Richards. También tomaron otro bergantín y una balandra, la Sudbury. Tomarían a todos los hombres del bergantín y hundirían la nave. Saldrían de las costas de Terranova con rumbo a las Indias Occidentales. Debido a que comenzaban a escasearles los víveres, se dirigían a la latitud de la deseada, debido a que pensaban que era la zona donde encontrarían una presa con más facilidad. Desafortunadamente no encontrarían ningún navío, por lo que se retiraron a San Cristóbal, pero el gobernador les denegaría el acceso, por lo que molestos los piratas cañonaron la ciudad y quemaron 2 barcos. Uno de ellos era mandado por un capitán de apellido Cox, proveniente de Bristol. Partirían con rumbo a la isla de San Bartolomé, donde recibieron un trato más generoso. El gobernador los proveyó de víveres y también les dieron alojamiento. Después de un tiempo ahí decidieron por votación unánime dirigirse a la costa de Guinea, donde se toparían con un barco francés, el cual salía de la Martinica. Tomarían la nave para sí, trasladarían a los hombres fuera. Siguieron su viaje proyectado antes de llegar a Guinea. Tocaron Brava, al sur de las islas de Cabo Verde, para limpiar su embarcación, donde nuevamente la mala suerte volvió a tocar sus puertas, al momento que se vieron obligados a regresar a las Indias Occidentales, algo que estuvo a punto de costarles la vida. Pusieron rumbo a Surinam. Necesitaban abastecerse de agua de manera urgente. Al llegar ya quedaban pocos hombres con vida, dado que muchos murieron por deshidratación y hambre.
Al acallar la sed, se dirigieron a la latitud de Barbados, en búsqueda de alimentos. Se toparían con el Greyhound, un bergantín proveniente de San Cristóbal, y con otro navío, de los cuales sacaron el alimento que necesitaban. Harían aguada en Tobago, donde se enteraron que en Carriacou fueron armadas y enviadas 2 balandras a darles caza, por lo que decidieron salir con rumbo a la Martinica para vengar esta afrenta. Después irían a la Dominica, donde apresaron un barco holandés que se dedicaba al contrabandismo y un bergantín de Rhode Island. Comandarían ambas presas y se dirigieron a Guadalupe, donde también capturaron más embarcaciones, una balandra y un filibote francés cargado de azúcar. Quemaron la balandra y pusieron rumbo a Mona, con intención de limpiar sus nuevas posesiones en la isla. No llegarían a la isla, debido a la crecida que estaba en la marea, por lo que mejor tomaron rumbo a la Hispaniola. En Cayo Bennett, en el Golfo de Samana, podrían limpiar sus embarcaciones. Aquí serían alcanzados por 2 balandras, quienes deseaban conversar con Black Bart. Querían aprender de él y su habilidad para hacer piratería. Roberts amablemente les dio sus consejos y los dotó de pólvora, armas y cuanto podían necesitar para comenzar con sus aventuras. Pasarían entre 2 o 3 noches juntos. Al momento de la despedida, les expresó su deseo de que Dios hiciera prósperas sus acciones. Después de un tiempo aquí, se volverían a hacer a la mar con el Royal Fortune y un bergantín al que bautizaron como God Fortune. Irían a la latitud de la deseada, en búsqueda de provisiones, mismas que volvían a escasear. En su camino se encontrarían con un navío a cargo de un capitán de apellido Ingston, quien se dirigía con un rico cargamento a Jamaica. Lo llevarían a Barbuda. Después de despojarlo volverían a las Indias Occidentales, donde atracaron cada embarcación que se cruzaba en su camino, la mayoría de estas francesas. Así se repusieron de su estado famélico. Después comenzaron a pensar en un mejor objetivo. Emprenderían nuevamente la ruta hacia Guinea, con la idea de comprar polvo de oro a un precio barato. En el transcurso del viaje apresarían varios barcos de distintas naciones, muchos de los cuales quemaron o hundieron. A 400 leguas de la costa de África, el bergantín aprovechó una noche oscura para separarse de su comandante. El capitán a cargo era un tal Hastings, quien estaba de acuerdo con varios tripulantes de a bordo para separarse de Black Bart. La pérdida de este navío fue un duro golpe para Roberts. Sin embargo, decidió no alterar sus planes. Arribaron al río del Senegal, donde tuvieron presas varios traficantes ilegales del caucho que conseguían en esa parte de la costa. Fueron a Sierra Leona. Aquí se harían con un nuevo consorte, el Ranger. Llegaron a Sierra Leona a finales de junio de 1721. Ahí serían informados de que el Swallow y el Weymouth zarparon de ese río. Ambos eran buques de guerra con 50 cañones cada uno. Tenían previsto volver para la Navidad, así que los piratas pudieron estar en paz. Después de 6 semanas y ya con los barcos limpios y aparejados, zarparon en los primeros días de agosto. Recorrieron toda la costa hasta Jaquín, donde despojaron a cuanta embarcación se encontraban en su camino. Arrojaban al mar lo que no necesitaban, con lo que añadían la crueldad al robo. Cambiaron una de sus embarcaciones por una fragata francesa, la Onslow, propiedad de la Compañía Real Africana. El barco se encontraba casi desolado al momento que lo tomaron. La mayoría de los tripulantes del mismo se encontraban en tierra. Al volver decidieron unirse a la tripulación de Black Bart. Dieron al capitán Guy, quien estaba al frente del mismo, un navío a cambio de la fragata. El Onslow sería el nuevo Royal Fortune. Prosiguieron su viaje hasta Jaquín, después a Viejo Calabar, lugar al que entraron en octubre. Se instalaron tranquilamente y comerciaron los productos de sus atracos. Al entrar en el puerto de esclavos de Calabar, libraron una encarnizada batalla contra 2000 nativos, donde incendiaron su ciudad. Desaparecieron apresuradamente antes de descubrir un barco, el King Solomon, al cual se dirigieron a remo en una lancha y le dieron captura. Ese mismo día también apresaron el Flushing, un barco holandés, del cual robaron las amarras y derribaron su trinquete, pero también encontraron una estupenda porción de salchichas que eran llevados a bordo. Estas fueron realizadas por la esposa del patrón del navío, mismas que se colgarían al cuello de una manera absurda para después arrojar al mar.
Otros decapitaron las aves que venían en la despensa, con la idea de prepararlas para la cena. En un gesto de cortesía invitaron al dueño a cenar con ellos, con la condición de que los ayudara a encontrar algo de licor, algo a lo que el hombre tuvo que acceder a duras penas. En enero de 1722, con su Jolly Roger al viento, Roberts entró en el puerto de comercio de esclavos en Guaida o Ajuda, en el antiguo reino de Dahomey, en Benín. Apresó los 11 barcos allí anclados, entregaría recibos a los capitanes extranjeros donde daba cuenta de lo que les había robado. Llegaron a Guaida con un pabellón de San Jorge. Su bandera negra ondeaba en el palo de mesana, además del banderín de proa y el gallardete. Basta decir que esta Roger era nueva. En ella aparecía un pirata que sostenía un reloj de arena al lado de un esqueleto que agitaba una lanza, misma con la que apuntaba a un corazón sangrante. En el banderín se encontraba su bandera, donde aparecía representado encima de los dos cráneos con las iniciales de ABH y AMH. En el puerto encontrarían veleros ingleses, franceses y portugueses. En las embarcaciones francesas 3 navíos había 30 cañones cada una, y más de 50 hombres. Al momento que Roberts abrió fuego, ellos, junto a otras naves, arriaron sus colores y se rindieron. Como ya lo dijimos, debido a la cantidad de asaltos cometidos en el Caribe, el gobernador de la Martinica decretó su captura. Mientras el hombre viajaba en un barco de guerra francés, Black Bart se acercó haciéndose pasar por un mercante francés, dispuesto a compartir información de dónde se encontraba. Al acercarse lo suficiente, lo atacaron sin contemplación. El gobernador no pudo hacer nada para defenderse. Fue capturado y colgado del mástil principal del barco en donde viajaba, ahora bautizado Royal Fortune. Algunos historiadores sugieren que Roberts nunca lo ahorcó, por las fechas en que fue ejecutado el gobernador. La actividad de Bart en esas aguas y el nombre de los gobernadores no se encuentran esclarecidos, por lo que no se sabe si realmente ocurrió o no. Hay otras fuentes que señalan que lo que en realidad pasó fue que Roberts navegó a la Martinica, entró en la ciudad por la noche, secuestró al gobernador, lo llevó a su navío y finalmente lo colgó del mástil principal. Se enfrentó a un pequeño motín en un viaje hacia África, donde tuvo una trifulca con un marinero, James Perry, a quien asesinó. Richard Jones, amigo de Perry, lo atacó. Por esta falta se decidió que su castigo sería 2 azotes de cada tripulante. Jones no dejó pasar esto. Aliándose con otro marinero descontento, Anstins, desertaron en compañía de otros 70 hombres, llevándose con ellos una nave y parte del botín. Los hombres restantes se molestaron por esto, pero Roberts no le dio importancia, al pensar en que fue mejor a que hubiera ocurrido un motín en general. Poco después, en el navío Porcupine, el cual estaba a las órdenes del capitán Fletcher, se encontraba en boca de la bahía, con el casco casi roto, al momento que lo tomaron los piratas de Roberts, quien mandaría llamar al comandante mismo que se encontraba en tierra. Tuvo que resolver el rescate de su navío, aunque el hombre prefirió excusarse al decir que no recibió órdenes por parte de los dueños de la embarcación, aunque probablemente la verdadera razón por la que no lo hiciera era que no quería tratar con ladrones y que la carga de esclavos que iba a bordo no valía la cantidad que le exigían. Entonces Black Bart mandaría que trasladaran a los negros en un bote, con la intención de prenderle fuego a la nave, pero al ver que se tardarían demasiado tiempo en quitarle los grilletes a estos hombres, tomaron la decisión de quemar la embarcación con 80 esclavos a bordo, encadenados de 2 en 2, quienes tuvieron que elegir entre morir en las llamas o saltar por la borda. Después de lo mismo, Roberts navegaría por las aguas de la zona occidental de África, donde apresaría numerosos barcos de esclavos. Al mismo tiempo, 2 barcos de la Marina Real, la HMS Swallow y el Weymouth, habían zarpado a la caza de los piratas. Uno de los primeros en caer sería el consorte de Black Bart, el Ranger, capitaneado por Skirme, un galés al que le faltaba una pierna. Después prosiguieron con su persecución. Para el 10 de febrero de 1722, Charlton Oak, el capitán del Swallow, avistó al Royal Fortune, mismo que aún se encontraba en Cabo López, Gabón, en África Occidental. Los piratas pensaron que el Swallow solo buscaba una forma de escapar, así que se vieron obligados a virar para no embarrancar en los bancos de arena. Roberts cometió un error al no identificar el buque de guerra de la Marina Real, por lo que planteó la posibilidad de darle caza, hasta que uno de los hombres, un desertor del Swallow,
lo convenció de lo contrario. La tripulación también se encontraba incapacitada y embravecida, debido al alcohol que consumieron horas antes. Era muy tarde para huir, así comenzó la última batalla de Black Bart, quien en ese momento se encontraba con sus mejores galas. Stuart Robertson lo describiría así en su obra, La vida de los piratas, vestido con un lujoso chaleco de masquino de color carmesí, más pantalones bombachos, una pluma roja en el sombrero, una cadena de oro alrededor del cuello con una cruz de diamantes en el centro, una espada en la mano y 2 pares de pistolas que colgaban al final de una cinta de seda colocada alrededor de los hombros, a manera de pirata. Acorralado por la Marina Real Inglesa, Black Bart Roberts murió en una batalla naval a bordo del Royal Fortune. Al momento de la primera descarga de la armada, una bala de cañón atravesó su estómago. Al morir, unos tripulantes arrojaron su cuerpo al océano, pues esta fue su última voluntad, que si moría en una batalla quería que arrojaran su cuerpo al océano, vestido con sus mejores ropas, para evitar el destino que habían corrido muchos otros piratas una vez muertos. Solo contaba con 40 años de edad. Esta es una de las batallas piratas más famosas por su romanticismo, pues como dijimos tuvo lugar a la altura de la costa de África en un vendaval. Roberts tenía sus 2 barcos, mismos que fueron atacados por el HMS Wallon. La cruzada tuvo lugar en plena tormenta. Muerto Roberts, el espíritu de batalla de aquellos hombres se vino abajo. Muchos abandonaron sus puestos y salieron de desbandada. Los pocos que continuaron en pie de lucha tuvieron que rendirse y pedir tregua al momento que el palo mayor cayó por la borda. El Swallow mandaría un bote para tomar a los prisioneros, muchos de los cuales no pensaban entregarse sin presentar resistencia. Hubo enfrentamientos a bordo del barco. También cayeron presos otras 2 embarcaciones de la flota de Black Bart. Los ingleses también se harían con 300 toneladas de polvo de oro. Había muerto el último de los grandes capitanes piratas. Estos supervivientes fueron trasladados al castillo de Cape Cod, en espera de que se celebrase el juicio en su contra, mismos que se comenzaron a celebrar el 29 de marzo de 1722. Muchos de ellos alegaron que Roberts los había obligado a firmar los estatutos de la piratería, pero el tribunal no les dio crédito y los declaró culpables, aunque sí hubo absueltos, quienes sí contaban con circunstancias atenuantes, entre ellos los músicos que viajaban a bordo. Los tenientes de Roberts fueron condenados y el 31 de marzo de 1722 fueron ejecutados en la horca. Después de lo mismo fueron descolgados y colgados con cadenas en las horcas de exhibición en High Loch. Esa fue la mayor ejecución pirata de la era. Código pirata. Existieron 4 códigos piratas muy conocidos, los de Bartholomew Roberts, John Phillips, Edward Lowe y Henry Morgan. Pocos de estos documentos han sobrevivido. Por el riesgo de ser capturados, la documentación era quemada o arrojada por la borda, con el fin de evitar que pudieran ser usados como pruebas con que incriminarlos. El código de Black Bart se pudo conservar gracias a la obra Historia General de los Robos y Asesinatos de los más famosos piratas, del capitán Charles Johnson, mismo que tienen a continuación. Primero, todo hombre tiene voto en los asuntos de momento, tiene derecho a provisiones frescas o licores fuertes en cualquier instante tras su confiscación y pueden hacer uso de ellas a placer, a menos de que la escasez haga necesario su racionamiento entre los demás miembros de la tripulación. Segundo, todo hombre será llamado equitativamente por turnos, según la lista, al reparto del botín. Se le permitirá cambiar de ropa para la ocasión.
Si alguno de los hombres engaña a la tripulación para quedarse con una parte más grande del botín, se le abandonará en una isla desierta como castigo. En el caso de que uno de los miembros del navío le robara su parte a otro de los mismos, se le cortarán orejas y nariz y se le abandonará en tierra, no en una isla deshabitada, pero sí en algún lugar donde se dé por sentado que tendrá problemas para adaptarse a su nueva vida. Tercero, si hay juego de dados o cartas, queda prohibido apostar dinero. Cuarto, las luces y velas se apagan antes de las 8 de la noche. Si algún miembro de la tripulación quiere divertirse, lo hará en la cubierta a la luz de la luna. Aquí hacemos un punto y aparte para hacer la siguiente aclaración. De esta manera se evitaba un ataque por otro barco o un incendio, ya que el que esté en cubierta podrá estar al pendiente de lo que sucede a su alrededor. Resuelto esto, proseguimos. Quinto, las pistolas y sables se deben de mantener limpios y listos para la batalla. Sexto, no se permiten niños ni mujeres a bordo del barco. Si un hombre llevase a una mujer disfrazada, se le castigará con la muerte. Hacemos otro punto y aparte para agregar que también si un hombre violaba a una mujer iba a ser ejecutado. Séptimo, durante una batalla quien desertara del barco o se quedase encerrado en un camarote se le castigará con la muerte o se le abandonará a su suerte en alta mar. Octavo, están prohibidas las peleas a bordo. Los hombres podrán resolver sus diferencias en tierra firme con espada o pistola. Noveno, ningún hombre podrá abandonar esta vida hasta que haya aportado 1000 libras. Si en el transcurso de esto el sujeto perderá una extremidad o quedará inutilizado para seguir en el servicio, se le pagarán la suma de $800 extraídos del inventario común por heridas menores o en proporción de su gravedad. Décimo, el capitán y su segundo de a bordo recibirán 2 partes del botín, el maestre, contramaestre y cañonero una parte y media, el resto de los oficiales una parte y un cuarto. Onceavo, los músicos tendrán como descanso el sábado, pero no los demás días con sus respectivas noches, a no ser por una concesión extraordinaria. Esto último es debido a que se sabe que Roberts capturó a una orquesta completa, prohibió que se les hicieran daño. Estas personas le tocaban música no solo a él, sino también a los marineros, quienes acostumbraban a cantar canciones mientras trabajaban. Aunque también hay autores que señalan que en su código Black Bar prohibió navegar los viernes, esto para no tentar el destino porque Jesucristo había sido crucificado en un viernes, por lo que se pensaba que era de mala suerte hacerlo. Medios de comunicación. Este pirata tendría varias representaciones dentro de los medios de comunicación. Sería uno de los 4 piratas reales mencionados en la novela literaria de Robert Louis Stevenson, La Isla del Tesoro, junto con William Kidd, Howell Davis y Edward England. Long John Silver menciona el destino que corrió su tripulación al decir que todos murieron ahorcados y sus cuerpos fueron colgados por mucho tiempo en Corso Castle. Aparecería en los videojuegos Sid Meier's Pirates desde 1987. En Assassin's Creed 4 Black Flag es uno de los antagonistas principales, y en el juego de mesa Piratas creado en 1994. Debido a que el código que él creó para su flota es uno de los más conocidos en la saga cinematográfica de Piratas del Caribe, mencionan un código de la hermandad mismo que señalan fue establecido por Morgan y Bartolomé. En la tercera película, En el fin del mundo, podemos ver la obra en la bahía del naufragio, donde se reúne la corte pirata. Por último, dentro del anime One Piece tenemos 2 personajes inspirados en él.
Bartolomé Kuma y Dracul Mihang. El primero está basado en su personaje y el segundo en su aspecto. En conclusión, Stuart Robertson señala en su La vida de los piratas que entre los capitanes piratas podía haber un atavio más distinguido que entre los tripulantes. Esto con el fin de provocar temor y admiración de los tripulantes hacia su persona. En el caso de Bartolomé Roberts, este era limpio en su vestimenta, y se sabe que llevaba una cruz de oro con piedras preciosas incrustadas, mismo que luciría hasta el día de su muerte. Nunca se dejó corromper por la bebida, las mujeres o el juego. Se adaptó a la vida del pirata con cierta reticencia. Él supo imponer la disciplina entre sus hombres, por eso nunca perdió la capitanía. Se sabe que entre todos los actos detestables que cometió, se demostraba cierta aversión por obligar a los hombres a entrar en este mundo. A algunos de ellos les concedió la libertad. No obstante, muchos solicitaron entrar a sus servicios. Bartolomé Roberts realizó varios viajes transatlánticos y surcó grandes zonas de caza desde Terranova hasta Brasil. Se sabe que él mostraba a sus esclavos la actitud propia de su época, una crueldad terrible, donde los obligaba a tomar una decisión: o morían quemados vivos o saltar a las aguas llenas de tiburones. Curiosamente, en su última batalla, al derrotar a los piratas y hacerlos prisioneros, la marina contó 70 marineros negros frente a un total de 267 hombres. Sus incursiones exitosas lo convirtieron en uno de los piratas más célebres de su tiempo. Muchos autores señalan que con su muerte se cerró verdaderamente la era dorada de la piratería. Ahora que conocen las grandes hazañas de nuestros compañeros piratas, ¿qué esperan ustedes mismos para crear sus propias hazañas? Recuerden que los marinos crean historias, y con los piratas nacen las leyendas.